Ya. Entonces, para efectos de la grabación, estamos hablando del ámbito o alcance o scope de las variables. ¿Ya? Uno cuando tiene un programa, ¿están viendo la presentación o no? Sí, profe. Ya. En mi programa yo creo una variable, en este caso A. ¿Qué significa? Que dentro de A, dentro de la memoria, esto es el RAM, yo creo este almacenamiento que se llama A y vale 2. ¿No es cierto? Uno crea una lista L, 1, 2, 3, y se crea en la misma RAM, en otra parte, una lista L con el valor 1, 2 y 3. ¿Cierto? Nada muy extraño de lo que ya han visto. ¿Cierto? Ya. Pero de repente apareció en la materia un concepto que se llama def. ¿No es cierto? Y con def yo puedo crear una cierta función que va a recibir algunos parámetros y va a ejecutar cierta cantidad de código. ¿Cierto? Aquí tengo P y P1. Estos parámetros son variables que existen dentro del entorno de la función. Y dijimos que cuando las funciones se crean, las variables se crean, y cuando las funciones terminan, todas esas variables se destruyen. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que en alguna parte de la memoria se va a crear la variable P y la variable P1. Y si yo creo acá un A, se va a crear una variable A que vale 3. Pero aquí hay una cosa que no es tan obvia, que dentro del manejo de variables, el Python y el computador sabe exactamente que todas estas variables son solamente de la función 1. Y todas estas variables que están acá son tan solamente visibles para el main o para el programa principal. ¿Se entiende, no? Hay una separación entre los dos ambientes súper estricta. ¿Ya? Tan estricta es que la única manera de pasar datos es usando parámetros o devolviendo datos con algún return. ¿Ya? Eso en el sentido más básico. Obviamente uno puede, usando acá la, el parámetro global, uno puede artificialmente leer alguna variable que esté en el main. Uno puede hacer eso, pero en general, solamente mediante parámetros y return uno puede devolver valores o mandar valores a las funciones. Y todas las variables que están dentro, cuando la función termina, esto acá se destruye y deja de existir. ¿Ya? Esa es la regla principal de todos los lenguajes de programación, la aislación de las variables, y que una vez que termina la función, esto se destruye. ¿Ya? ¿Me están siguiendo, no? Sí, ¿Alguien Sí. me podría explicar por qué es importante la aislación de variables entre las funciones y el programa principal? ¿Qué buena razón tiene uno para que sean realmente aisladas? ¿A quién se le ocurre? Porque al hacer el código sería mucho más fácil para poder hacer como hacer el mismo procedimiento que se va a repetir a lo mejor 5 o 6 veces y en una función lo puedo hacer solamente llamándola. Ya, lo que dice Mariel está bien, en el sentido de que yo creo funciones para repetirlas muchas veces. Pero la pregunta es otra. Yo tengo acá una variable A que no tiene nada que ver con la variable A de acá. Y no solo no son interoperables, no se destruyen a sí mismas, no se reemplazan a sí mismas, sino que más encima se crean y se almacenan separadamente en partes distintas de memoria. Hay una aislación, ¿ya?
Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Qué buena razón tengo a la hora de crear un lenguaje en que estas variables estén completamente separadas? Y se genere toda esta problemática de tener que pasar datos de un lado para otro de una manera estructurada y se genera esta aislación. ¿Qué buena razón tengo para cuando yo invento, no un programa usando Python, sino cuando yo invento Python, creo Python o creo C o creo Visual Basic o creo C Sharp, Java o el que sea, cuando yo invento el lenguaje, todos los lenguajes tienen ese comportamiento, que las variables son distintas dentro de las funciones que afuera de las funciones. ¿Qué buena razón tengo para hacer eso? Poder trabajarlas como independientes. O sea, yo, por ejemplo, le encargo a otra persona que trabaje esta función y él lo hace a su manera, después yo le paso los parámetros y así sin el problema entero. Ya. Lo que dice Jorge es la respuesta que estaba buscando. Está bien lo que dice. ¿Qué significa en la práctica? Si yo estoy programando solo todo el programa, da lo mismo las variables que use, pero en la mayoría ya del trabajo real, yo voy a tener múltiples personajes trabajando distintas partes de código. Aquí tengo el programador 1, tengo el programador 2, tengo el programador 3. Este está encargado del main, este otro está encargado de la función 1 y este otro está encargado de la función 2. Y este main va a llamar a la función 1 y este otro va a llamar a la función 2. Incluso van a descargar una librería, como usan Random, como usan NumPy, como usan cualquier otra math. Hay muchas librerías, van a bajar una librería del programador XY, ¿no es cierto?, que aquí en este programa principal quieren usar. ¿Ya? Entonces, imagínense cómo lograrían ponerse de acuerdo de que yo voy a usar la variable A y tú no puedes usar la variable A porque yo ya la tengo, o porque yo ya la tengo, o porque este programador de acá, que hizo una librería increíble que yo no tengo cómo rehacer, gráfica, de simulación, de lo que sea, de que no haya inventado una variable A. ¿Se entiende, no? Sería imposible tener proyectos grandes si es que no estuviera todo aislado. Esa es la razón de fondo. O sea, es una de las razones de fondo de por qué yo genero esta aislación. ¿Se entiende, no? Yo, si incorporo trabajo de múltiples personas, me va a ser imposible ponerme de acuerdo en todas las variables internas. Oye, no se te ocurra crear una lista L, porque yo también tengo una lista L en mi rutina. Aquí tengo un L no sé qué. Sería imposible ponerse de acuerdo. Con suerte, uno se logra poner de acuerdo en qué tiene que hacer la función, qué parámetros recibe y cómo se devuelve. Pero al programador 1, el código que está acá en la función 1 le da lo mismo. Esta cuestión, yo sé que funciona, no me interesa cómo, pero yo le voy a pasar variable X, variable Y y espero retornar una variable Z. Eso es todo lo que me interesa. ¿Cómo lo logró por dentro? No me importa de cara a este programador. ¿Ya? El programador que está haciendo la función 3 no le interesa cómo la está usando el programador 1, pero tampoco le interesa cuáles son las variables que esta persona creó. Entonces, lo que hacen todos los lenguajes es hacer que los espacios de memoria sean completamente independientes unos de otros. ¿Ya? Y se generan estos encapsulamientos de variables. Eso es lo que ocurre. ¿Ya? Y cuando el programa principal llama a la rutina 1, crea todas las variables y cuando termina, se borran todas esas variables. ¿Ya? Llama a la función 2, se crea y cuando termina, se borran todas las variables, se liberan. ¿Ya? Oh. Eso es lo que ocurre en la práctica. ¿Ya? Ahora, con los objetos ocurre una cosa parecida. ¿Ya?
No sé si me siguen hasta ahí, antes de enredarme con objetos. ¿Ya? Sí, que la finalidad de priorizar las variables para que no, que si se crean múltiples variables con el mismo nombre no se enreda la información. Entre funciones distintas. Ojo con eso. ¿Ya? La regla es, yo no puedo tener una variable dos veces en el mismo código. No puedo tener a igual 1 y a igual 2. Este a igual 2 reemplazó el a igual 1. ¿Ya? Pero yo no, por hacer a igual 2, no puede ser que me genere un problema en la función x de no sé qué. Eso es lo que se pretende. Que este código está completamente aislado en variables que el otro. Se genera una cápsula que no se puede pasar. ¿Se entiende? Eso es lo que se quiere lograr con la aislación de variables. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre con los objetos? Un objeto, típicamente los dibujamos así. Tengo mi clase, sigamos con los gatos. Tengo mi clase gato. Y aquí tengo la propiedad nombre, la propiedad edad, la propiedad comida. ¿No es cierto? Y aquí se guardan los datos específicos de cada uno. Y cuando yo creo al gato 1 o creo al gato 2, cada uno de esos va a tener su propio nombre, su propia edad y su propia comida. ¿Cierto? Esta era la clase. En estas alturas ya son objetos. Ya están creados y ya tienen esos datos. Tiene nombre, tiene edad y tiene comida. ¿Ya? Entonces, eh, aquí ya viene un problema que no es de los lenguajes en sí, sino que es un problema que viene de la lógica del cómo debiera ser una programación adecuada. Más allá que el lenguaje me obligue, sino que cómo debiera ser una programación adecuada. ¿Ya? Y en muchos lenguajes y sobre todo muchos estilos de programación te exige que yo no pueda, mi programa no pueda leer y escribir directamente a la propiedad. Se genera una regla que es un acuerdo en realidad. Tiene un montón de razones de por qué tiene que ser así, pero que yo no puedo decir print gato2 punto comida. Hay estilos de programación que esto me lo impide, que yo no pueda ir directamente a leer o sea, a escribir o a leer la propiedad directamente. ¿Ya? Entonces, particularmente C es bien aguja en que uno no pueda leer y escribir directamente los parámetros. Bueno, ya también y qué sé yo, hay varios más. ¿Ya? Entonces, lo que uno termina haciendo es que además de tener mis propiedades, estas de acá, acuérdense que son las propiedades, necesito crear toda una serie de métodos para poder leer y escribir esas variables. Entonces, si tengo esas tres propiedades, yo necesito crear un get comida para leerlo y un set comida para escribirlo. Tengo que crear ese def acá abajo. Si tengo tres datos, cada uno de estos métodos necesita dos funciones específicas para leerlo y para escribirlo. Tengo que crear acá set edad para poder guardar una edad
y hay que crear el get edad para poder leerla, y así. Entonces, muchos lenguajes te obligan a eso, y acá varios profesores, particularmente Mauricio y, ¿cómo se llama el otro? Cisterna, Mauricio y algo y el profesor Cisterna, todos lo ven obligando a hacer esta parte de agregar los métodos, porque es lo correcto, ¿ya? Porque es el estándar, ¿cachai? Yo en mi caso no estoy tan de acuerdo, y ese es mi estilo personal, al menos para Python, porque Python no te obliga ni te impide dejar que estas variables sean privadas, ¿ya? Te permite acceder, y no hay cómo hacerlas privadas, ¿ya? Entonces, si no hay cómo hacerlas privadas, es un engaño, bajo mi filosofía de ver esto, crear estas cosas a mano, dado que igual puedes terminar accediendo igual a las propiedades directamente. Entonces, al menos en mi manera de pasar este ramo, sobre todo porque la mayoría no quiere seguir la carrera de informática, es que yo no obligo a hacer los get y los set para cada método. Yo prefiero concentrarme más en el problema que no estar creando variables privadas que en Python no existen. Ese es el tema de fondo. En Python no puedo crear variables privadas. Con suerte puedo crear variables ocultas, ¿ya? Pero ni siquiera son ocultas, simplemente no las muestra, pero igual si las conozco las puedo buscar. ¿Se entiende, no? Entonces, yo no hago las variables privadas porque no son privadas en Python, punto. No hago los set y los get porque se alarga mucho el código cuando prefiero centrarme más en el problema que hay que resolver, más que estar creando como la parte teórica purista de cómo se manejan los objetos. ¿Se entiende, no? Quiero hacer un ejemplo para que lo vean, ¿ya? Sobre todo si después se enfrentan a algún problema o en el examen que es conjunto y qué sé yo, y queden pillos con los get y los set y todo eso. ¿Ya? ¿Alguien preguntó algo? Guillermo dice, no es necesario que lo escribamos tantas veces. ¿Qué cosa? ¿Puedes explicar más la pregunta, Guillermo? Ojalá hablado para que sea más rápido. El get y el set. Python no te obliga a hacer el get y el set. Otros lenguajes sí, Python no. Y como igual este es un ramo introductorio de programación, ya es programación avanzada, pero sigue siendo introductorio, y sobre todo la mayoría de los que están ahora en clase no van a seguir por la área informática, entonces yo lo voy a explicar, lo voy a mostrar cómo se hace, pero no es algo que yo exija. Ese es el tema de fondo. ¿Se entiende, no? Prefiero hacerlo un poco más simple y que nos centremos en lo importante, más que esta cosa teórica purista que aún así Python no lo exige. ¿Ya? Veámoslo en código para que me entiendan. Entonces, vamos a crear acá. Voy a guardar. Esto se llama, ¿cuánto? ¿Qué clase es? Clase. Oh, ¿qué pasó? Get y set. ¿Ya? Vamos a ver nuestro pobre gatito, ¿no es cierto? Y este gato necesita su constructor. Def init, ¿no es cierto? Self. ¿Qué parámetros va a recibir? ¿Cuáles son los típicos que hemos usado? Edad, comida Raza. y nombre. Ya, fueron varios. Nombre, edad, comida, raza. Ya. Color. Dejémoslo ahí para que se entienda. Ok. Voy a crear las propiedades. Self.nombre igual nombre.
self.comida igual comida self. Profe, Dime, ¿lo podría agrandar un poquito? Que se ve súper chiquitito. lo agrando al tiro, espera un segundo. Gracias. Self.raza igual raza. ¿Estamos? Esto es lo mínimo, 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 mínimo para tener este objeto andando. ¿Ya? Lo voy a crear, a usar. G1 igual gato. ¿Cómo se llama el gato? Se llama, le voy a poner nube. ¿Ya? ¿Qué edad tiene nube? Tiene 5 años. ¿Qué come nube? Come, no sé, come ratones. ¿Alguien tiene gato, no? Por si acá. Yo. Yo no tengo gato, pero yo sabía, al menos lo que me han contado, que los gatos no comen ratones. No O lo sea, comen, juegan con ellos. comen ratones cuando están desesperados y tienen hambre, cuando uno no los alimenta. Pero en general son mucho más cómodos y como que les da lo mismo. Eso es lo que me contaron, no sé si es verdad, pero... Mi perra cazaba ratones. Sí, pues eso también lo he visto en los campos, que el perro el perro es más variado, pero el gato es cómodo. Como que... Les Ya. gusta sentirse superiores. Sí, como que los gatos se sienten dueños de uno, en una cuestión heavy. Los perros son mascotas, pero los gatos como que a uno le hicieran el favor, no sé. Ya, ratones, ¿cuál es la raza de este gato? Siamés, no sé. Siamés. Da lo mismo. Entonces, al menos, con lo que nosotros hemos visto, yo ya puedo decir print G1.nombre. Nombre. ¿Cierto? Cuando ejecuto, me muestra el nombre de este gato. Hasta aquí no hay ni una novedad. Yo puedo decir ahora G1. La edad de este gato más igual 1. Con eso incremento la edad. Print G1.edad. Yo ya no tengo problema en hacer eso. Y ahora me muestra que tiene sendo error. G1. G1.edad más igual 1. G1, perdón. ¿Ya? Y ahora tengo que tiene 6 años. ¿Estamos? Técnicamente yo leo el nombre. Acá, ¿qué estoy haciendo? Sumándole 1 a la edad. Leo la edad, le sumo 1 y la guardo. Aquí están pasando varias cosas con el más igual 1. ¿Qué estoy haciendo acá? Leo la edad. ¿No es cierto? Ya. Esto, bien poco emocionante. ¿Ya? Creo un gato y estoy recuperando valores de sus propiedades. ¿Ya? Ahora, técnicamente estas variables son públicas porque yo puedo leerlas y escribirlas y cambiarlas y hacer lo que quiera. ¿Ya? Pero en Python no hay una manera de bloquearlas. ¿Ya? Si yo, fíjense acá, si yo digo G1 punto, yo ya estoy viendo las propiedades que tiene. El mismo Python me está sugiriendo, tiene comida, tiene edad, tiene nombre, tiene raza. ¿Sí o no? Yo alguna vez vi que se podía self punto igual. Ahí inventé una variable que está oculta, entre comillas. Y si no me equivoco, G1 punto. Igual me muestra el secreto. ¿No? Algunos otros programas ni siquiera lo muestran. Pero existe el secreto. Y lo puedo buscar y todo. ¿Ya?
Entonces, técnicamente, es que quiero que vean que esta cuestión da lo mismo. Print el secreto de este gato. Ni un problema en recuperar el 100. No va a haber ningún problema en que yo le incremente en 1 el secreto. ¿Ya? Esto no está oculto. Esto, la verdad, en Python, si no me hace ninguna diferencia. Que lo trate de bloquear, ocultar, no respeta las típicas reglas que todos los otros lenguajes tienen. Entonces, por eso que yo ni siquiera lo paso en Python. ¿Se entiende, no? Entonces, ahora, esta es la materia que al menos yo veo. ¿Cómo lo ven otros profesores? Y es bueno que la conozcan al menos. Es asumir que estas efectivamente son privadas y voy a crear def get nombre. ¿Ya? ¿Qué va a hacer get nombre? Va a devolver self.nombre. ¿Ya? Eso es todo lo que hace. Def get edad. Retórneme la edad. Def get comida. Retórneme self.comida. Def get raza. Retorne. ¿Ya? Ya en ese punto, yo ya puedo recuperar y visualizar los datos de esos métodos, digamos. Yo puedo ver las propiedades a través de los métodos. ¿Ya? Y aquí yo podría cambiar esto, get1.getNombre. Quiero leer el nombre, pero ahora a través del método que tuve que construir. Y cuando ejecuto, me sigue siendo nube, no hay ninguna diferencia. Pero tuve que programar este get. ¿Ya? Yo usé la función que a mano tuve que crear para recuperar y retornar el nombre de esto. ¿Ya? ¿Qué pasa si quiero escribir? Tengo que inventar los set. Def set nombre. Self y recibe un nuevo nombre. Porque yo quiero escribir el nombre. Entonces aquí tengo que decir self.nombre igual nombre. Def set comida. Self, comida. Self.comida igual comida. Def set edad. Self edad. ¿Les parece como redundante, no? Self.edad igual edad. Todavía no termino. Def set raza. Recibe self raza. Self.raza igual raza. Ya. Todo esto que está acá fue solamente para poder leer y escribir las propiedades que estaban acá. Ah, venía a hablar del secreto. Vamos a ponerlo. Def get secreto self retorne self. Devuelva el secreto. Y def set secreto self. ¿Quién se aburrió?
Self. Yo. Ya, ahí creo que terminé. Tuve que crear 10 métodos para poder procesar estas 5 propiedades. Este es el famoso get y set. De nuevo, otros lenguajes de programación exigen esto. Bien, de nuevo, esta es la manera correcta de programar con objetos. Es la manera teórica, es la manera, como quien diría, purista, canónica. ¿Ya? Y es bueno saberla, sobre todo los que van a seguir informática. Pero los que no van a seguir informática, y si Python permite obviarla, yo prefiero obviarla. O sea, no puede ser que nos demoramos 10 minutos en crear una clase que recién ahí hay que empezar a usarla. ¿Se entiende, no? Esto es armar los get que recuperan y los set que escriben para cada propiedad. O sea, cada variable, cada propiedad tiene 2 funciones anexas para trabajar con ella. Siendo que Python puedo llegar y escribir directamente. Miren. Recupero el nombre del gato 1, la edad, qué sé yo. Veamos cómo sería hacer lo mismo, pero usando los get y set. Ya como acá. Print. Quiero imprimir el nombre del gato. G1.get nombre. Después, quiero incrementar la edad. Pero aquí no puedo incrementar la edad en sí mismo. Tengo que decir G1.set edad. La edad, perdón. ¿Qué edad quiero escribirle? La edad de sí mismo, G1.get edad más 1. ¿Se fijan o no? Recupero la edad, le sumo 1 y eso lo guardo en la edad que tenía antes, en vez de súmele 1. ¿Ya? Quiero imprimir la edad. Print G1.get edad. Quiero incrementar el secreto. G1.set secreto. ¿Con qué valor lo voy a adjuntar ahí? Con gato1.get secreto. Y a ese valor le sumo 1. Y ahora quiero imprimir el secreto. Print G1.get secreto. Y ejecuto. Nube 601. Tuvo un cumpleaños nube y ahora el secreto 102. No sé qué opinan. Todo esto que está acá, no estoy obligado a hacerlo. Y el uso mismo es aún más complejo que usarlo directamente. ¿Se entiende, no? Ahora, de nuevo, el que quiera hacer las tareas laboratorio con get y set, adelante, no tengo ningún problema. Creo que es mejor, pero es como que gastamos mucho tiempo haciendo la pega que deberíamos estar trabajando en cosas más allá que solamente crear un objeto. ¿Ya? Para mí es como el equivalente de, a estas alturas, tener que resolver un problema de aritmética sin usar calculadora, no sé. Hoy día uno puede usar calculadora. ¿Ya? Como que tu dificultad no sea la parte aritmética, sino que eso está metido en un problema más grande. ¿Se entiende, no? ¿Preguntas de esto? ¿O quién quedó pillo? Profe, Dime. si bien no lo usamos ahora en programación avanzada, a momento de base, que creo no se usa Python, se va a usar, ¿cierto? ¿Qué cosa, perdón?
Que aquí en Programa Avanzada usando Python no es necesario, pero pasando a base de datos creo que se cambia el programa. Ahí sí se usa, ¿cierto? ¿Tú estás por industrial o por informática? Industrial. Ya, olvídense de esto. A ver, originalmente el ramo de programación avanzada era en Python, ¿ya? Y hubo un semestre que yo me negué a dictarlo a ese nivel, porque me parecía una tontera. Aparte de ver la materia de programación avanzada, teníamos que hacer la materia en 4 lenguajes de programación distintos. Y en ese escenario hubieran tenido que hacer el get y set de todas maneras, ¿ya? Pero afortunadamente ya se dicta en un puro semestre, nos centramos en algoritmos y técnicas un poquito más avanzadas y qué sé yo de programación. Eso es lo que se hace ahora. El ramo que viene después, que es base de datos, la verdad, no hay nada de esto, ¿ya? Y el ramo de base de datos es muchísimo más interesante para los industriales porque se empieza a acercar a problemas más concretos y más reales de cómo se manejan los datos en las empresas. Eso es lo bueno que tiene. Cómo se manejan los datos en las páginas web y qué sé yo. Entonces, en general, el ramo de base de datos no quiero decir que sea, no es ni tremendamente difícil, es un ramo normal para ingeniería, pero es mucho más interesante para un industrial que programación. Como que lo ven mucho más cercano, mucho más aterrizado. Esa es lo bonito que tiene el ramo de base de datos, ¿ya? Pero en base de datos, casi con certeza, no sé si ha cambiado algo el programa, pero casi con certeza no debieran programar, ¿ya? Solamente van a haber consultas de base de datos, ¿ya? Cómo se hacen los mezclas, cómo se filtra, y ahí hay un lenguaje específico que se llama SQL, no es Python, ¿ya? Entonces, yo no me enredaría con eso. Y para el ramo específico de programación avanzada, todo este tema de los get y los set, la verdad, yo no lo tomaría como necesario, ¿ya? El lenguaje no te lo obliga, la gran mayoría de ustedes no lo van a volver a hacer, puede ser, pero la gran mayoría no lo va a volver a hacer, entonces no es algo que yo me vuelva loco pidiéndolo, ¿ya? Prefiero irme a problemas donde se requieren objetos y problemas un poquito más interesantes, digamos. No sé si se entiende. Sí, profe. Y, Gracias. profe, disculpe, ¿mandó la lista por casualidad o no? No he mandado la lista Ok, y gracias por acordarme. ya, genial. Pero no se vayan, pues les mando la lista y se empiezan a ir algunos, así que no crean que no me he dado cuenta. Ya, ahí está la lista. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo con el get y los set? Sí, El fondo, ¿cuál es la parte teórica de fondo? Muchos lenguajes impiden acceder a los datos de adentro. Y eso viene de la mano del famoso scope y separación de variables. Pero en Python eso no funciona bien. Está nomás, uno puede llegar y usarlo. Entonces, pero dado que muchos lenguajes lo piden, algunos profesores lo enseñan porque es la parte teórica que está detrás de los objetos. Para mí, si Python no lo hace y es puro complicar, yo no lo pongo, ¿ya? Ese es eso se llama el encapsulamiento de variables en los objetos. Y es re importante, pero para el nivel que estamos acá, la verdad, creo que no es necesario y es puro complicarse por las puras. Al menos esa es mi teoría eh, de cómo hacer el ramo un poquito más agradable y no más al, no sé, irse a lo medular de la materia más que estar preocupado de tecnicismo. No sé si se entiende. ¿Ya? Ahora, de nuevo, el que lo quiera hacer, encantado, hágalo. ¿Ya? ¿Les parece?
¿Más preguntas de esto? En la parte, un poco para rematar el tema, uno perfectamente puede, en el lenguaje un poquito más potente, tener incluso métodos que no se pueden trabajar por fuera, que son funciones internas que la llama la misma clase. Uno perfectamente puede hacer eso, ¿ya? Pero en Python tampoco se respeta. Python no te limita a que accedas a datos a datos por fuera o funciones por fuera. En el fondo, a ver, eso es un poco lo que dice y te demuestra que Python no está hecho para pegas profesionales, en el fondo. Está hecho como un lenguaje liviano, fácil de aprender, fácil de usar. Pero no está hecho para trabajo potente. ¿Ya? No es tan rápido, no es tan eficiente, gasta memoria como loco, pero al menos para hacer una tarea, para hacer una simulación, para hacer una investigación, Python es súper rápido de programar y por eso se enseña Python. ¿Ya? ¿Se entiende, no? ¿Estamos? Ya. ¿Qué estábamos viendo de materia? Herencia. Herencia. Perfecto. ¿Y qué era la herencia? ¿Qué era la herencia? Clases que contienen clases. Clases que contienen clases. La verdad no. Porque no es una clase dentro de otra. Pero sí es una clase que toma características de una clase padre. Esa es la herencia. ¿Ya? Los terrenos de mi abuela. Oye, uno se ríe de las herencias, pero de repente uno hereda deudas. Eso no es como que... Ya. Entonces, voy a partir de este mismo ejemplo del gato. Le voy a sacar todo esto. ¿Ya? Nadie se ofende si le saco los... Ya. Entonces, sigamos acá con los gatos. Ya. Pero, le voy a hacer un puro cambio. Le voy a sacar la raza. Ya les voy a explicar por qué. Y le saco el secreto. Ya. Tenemos un gato bien, bien simple. ¿No es cierto? ¿Cómo funcionaba la herencia? Yo le decía class gato animado, hereda gato, tengo mi constructor, esto se hace siempre, siempre igual. Self, nombre, edad, comida, y este gato animado además aparece qué serie, en qué serie aparece, y le vamos a poner la cantidad de episodios que ha salido. ¿Ya? Y acá yo tengo que llamar al constructor del gato. Aquí no lo estoy creando, lo estoy llamando. Como no tengo def, estoy llamando al constructor del gato original, a este de acá arriba. Y le voy a pasar self, nombre, edad, comida. ¿Cierto? Y una vez que ya llamé el constructor del gato, puedo crear los nuevos elementos, las nuevas propiedades del gato animado. Self.serie igual serie. Self.episodios igual episodios. ¿Cierto? Nada muy sofisticado. ¿Ya? Y aquí yo ya puedo crear un gato animado 1, que es un
gato animado que se llama Garfield. Tiene 3 años. ¿Qué come Garfield? Lasaña. ¿En qué serie aparece? Garfield y amigos. ¿Cuántos episodios han sido esos? No sé, 120 episodios. ¿Ya? Y ahí tenemos nuestro gato animado, que es igual que un gato, pero animado. ¿Ya? ¿Preguntas de esto antes de empezar a complicarlo? Yo, por supuesto, puedo print gato animado punto serie, gato animado 1 punto nombre, y me aparece acá serie gato animado punto serie. Me aparece Garfield el amigo y se llama Garfield. O sea, nada muy sofisticado. ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá? ¿Ya? Yo, por supuesto, que puedo crear un gato normal. Gato 1 igual gato. Que se llama... no sé. Se llama... Kit. Tiene 8 años y come rata. Ya. Entonces, ahí tengo dos gatos distintos. Uno es un gato puro y otro es un gato animado. ¿Ya? Ahora, yo perfectamente puedo crear aquí yo puedo crear otra clase. Voy a inventar una clase completamente distinta para que vean el tema de la gerencia. Y voy a crear... No, antes que el robot voy a crear un gato real. Y este gato real también hereda el gato genérico. ¿Ya? Este gato real también tiene su constructor y necesita, voy a copiar, no, hacer el nombre comida. Y además tiene raza y tiene dueño. También puede haber un dueño en la serie, pero tengo que llamar al constructor del gato original. Y por otro lado, vamos a crear raza igual raza. Self.dueño igual dueño. ¿Ya? Entonces aquí tengo una clase gato con dos clases heredadas. Gato animado y gato real. ¿Ya? Yo perfectamente puedo haber creado acá. Veamos que este sea gato real. Gato real 1, kit, ratas. Y la raza es... ¿Qué raza tiene Kit? Voy a ponerle Ángora. Angora, buen nombre. Angora. ¿Y quién es el dueño? ¿Quién es el dueño del gato? La señora Clota. ¿Ya? Aquí no tengo ningún objeto creado con el gato, perdón, gato real. No tengo ningún objeto gato a secas. Ahora tengo un gato real que tiene todas estas características y tengo un gato animado que tiene todas estas otras características. Por mucho que los dos sean clases que heredan a gato. ¿Se entiende, no? En el fondo, tengo acá, voy a tener
tenía mi gato, y acá yo heredé gato animado, y por otro lado tenía un gato real. ¿Cierto? Dice, este gato tiene 2 hijos. ¿Ya? Y este tenía propiedades específicas que aparecen acá, pero además este crea características propias que no tienen nada que ver con las características propias de este otro. ¿Ya? Eso es lo que acabamos de hacer al crear 2 clases heredadas de este gato original. ¿Ya? ¿Súper claro o no se entendió para dónde quisimos? Por supuesto que yo puedo crear, estas son mis clases, yo puedo crear un objeto gato, o puedo crear objetos gato real, o puedo crear objetos de gato animado. No tengo ningún impedimento para crear cualquiera de los que yo vaya necesitando. ¿Ya? ¿Pasamos al siguiente paso de enredo, no? Si hay preguntas, por favor, veámoslas. Ya. Voy a crear una nueva clase, completamente distinta a los gatos. Y lo voy a poner acá. Class robot. ¿Ya? Y esta clase robot es una clase que no hereda a nadie, pero es una clase que existe ahí. ¿Ya? Tenemos su constructor. Y este robot va a recibir ¿de qué está hecho? Un material. Y pensemos qué arma tiene. ¿Ya? Estos son unos robots bélicos, digamos. ¿Ya? ¿Qué material y qué arma tiene? Entonces el constructor de este robot dice self.material igual material, self.arma igual arma. ¿Ya? Dejémoslo ahí por mientras. En el fondo tenemos este robot que tiene estas características. Puede tener, por supuesto, sus propios métodos y toda la historia, pero por ahora tiene solo eso. ¿Se imaginan usando get y set o no? Francisco pregunta si no tiene nombre. Pongámosle más que nombre. Número serie. ¿Ya? Y aquí y un número de serie. ¿Ya? Todo muy estándar. A ver, la pregunta de Francisco, uno coloca las propiedades que necesita para el problema que tiene que resolver, digamos. Hemos hecho ejercicio con la clase personas y alumnos, y uno no sé si pone el grupo sanguíneo, salvo que se necesite para el problema. Uno pone el nombre, el root, el mail, ¿ya? Uno coloca las propiedades que necesite para el problema que tiene que resolver. ¿Ya? Entonces, este robot tiene número de serie, material y arma. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero tener una clase heredada, pero con 2 padres? ¿Puedo tener 2 padres o no? Vamos a invitar acá al gato animado robot. ¿Ya?
¿Qué necesita este gato animado robot? Bueno, necesita todo lo de gato animado, sumado a las características del robot. ¿Ya? Con eso... Ah, perdón. Aquí hice una tontera, esto no va acá, perdón. Nadie me dijo nada, ¿ven? Gato animado robot va a heredar a gato animado y a robot. Y en el constructor yo voy a colocar todos los parámetros de un gato animado, como también las características del robot. ¿Ya? Y en este caso, tengo que llamar al constructor del gato animado, como también tengo que llamar, lo voy a copiar de acá, al constructor del robot en este caso. ¿Ya? De nuevo, la clase gato animado robot toma a gato animado como también toma a robot, y en el constructor necesito todas las propiedades de esos dos objetos, llamo los constructores de esos dos objetos y con eso tomé todas esas características de los dos. ¿Se entiende, no? Y acá yo ya puedo crear un cibergato 1, que es un gato animado robot, que tiene un nombre. Profe. ¿Ah? En ese caso no se define cada uno de los parámetros. Lo que pasa es que en este caso no le pedí al usuario ningún parámetro extra. Efectivamente, poder colocar algunos, pensemos en un par propio. A ver, a este gato animado robot, pongámosle cosas que no sean de los robots. ¿Qué propiedad puede ser específica de un gato animado robot, pero que no sea necesariamente de un robot, ni de un gato animado? Porque las vidas podría ser de un gato. ¿Qué cosa podría ser? Pensemos en el... pensemos en el ataque que tenga y la... no sé, el nivel de vida que tenga. ¿Ya? Y si lo atacan, empieza a reducirse el nivel y qué sé yo. Ya, pensemos en esos dos elementos. Y efectivamente acá, self.ataque igual ataque, self.vida igual vida. ¿Ya? Estas son las características propias de un gato animado robot, pero las del gato animado las estoy creando acá y las del gato robot las estoy creando acá. ¿Ya? Y aquí yo puedo crear un gato animado robot con un nombre, Cybercat. ¿Ya? ¿Qué edad tiene Cybercat? No sé, 1 año. ¿Qué come Cybercat? Come lirio. ¿En qué serie aparece este Cybercat? ¿En qué serie aparece? La voy a poner, no sé,
Transformers. ¿Ya? ¿Cuántos episodios? 10 episodios. ¿Cuál es el número de serie? ¿De qué está hecho? De adamantium. ¿Ya? ¿Cuál es el arma? El zarpazo biónico. Esa es su arma. ¿Qué ataque tiene? No sé, pues este ataca a nivel 1000. Eso lo podemos hacer para comparar con otros ataques. Y la vida que tiene, 100, no sé. ¿Ya? Con eso en el fondo pude armar este gato biónico robótico. Que este gato animado, si volvemos aquí a la pizarra, tengo un objeto robot y tengo un objeto gato animado robot que toma elementos de estos dos para hacer un gato animado robot. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Profe. Y de aquí yo acabo de crear un objeto que se llama el CyberCat. No sé. Ya. ¿Estamos? ¿Catalina me está diciendo algo? Sí, ¿se puede crear una clase con más de 2 padres? Sí, claro. Las que yo necesite. Ya. ¿Ya? Una clase puede tener múltiples hijos y una clase también puede tener múltiples padres. ¿Ya? Aquí la gracia es que este ejemplo quizás es súper tonto con los gatos, pero que uno crea los objetos con lo justo y necesario de lo que necesita. ¿Ya? Y después uno va creando las clases heredadas que usen esos elementos. Y uno los combina para crear los objetos útiles. ¿Ya? Es como... miren, lo voy a hacer acá mismo en Python. Si uno tiene... Esto lo estoy usando como bloc de nota nomás, para que vean. Si yo quisiera hacer... no sé, po, los elementos que están en una biblioteca. Pensemos en un caso un poquito más real. Si tengo una biblioteca, ¿qué tipo de datos debiera yo almacenar? ¿Qué tipo de objetos debiera crear? ¿Ya? Por un lado, uno dice, ya, pero ¿qué cosas hay en bibliotecas? Libros, ya, revistas. Pueden haber discos de música o DVDs de algún documental, alguna cosa. Entonces uno dice, oye, si tengo revistas, libros y discos, ¿cómo pienso armar? ¿Hago 3 clases distintas? ¿O hay alguna clase superior? También hay tesis, lo que dice ahí Anaís también. ¿Ya? ¿Cómo logro armar una clase superior que me las englobe a todas? Para después ver lo específico que diferencia una tesis de un libro, de una revista. Es el pensamiento que hay que hacer a la hora de crear los objetos. ¿Ya? Para mí, sin pensarlo mucho, yo creo que deberíamos tener una clase obra. ¿Ya? La obra va a tener un autor, va a tener un año de cuando se hizo, va a tener su precio, va a tener no sé, el año de incorporación, ¿no es cierto? Pero no mucho más. ¿Puedo poner el título ahí? ¿Puedo poner el sello discográfico? ¿Puedo poner el autor? ¿Ya? ¿Todas las obras tienen autores? ¿Una revista
tiene una multiplicidad de autores internamente. Un poco, esa es la lógica que tienen que pensar. Entonces después yo puedo crear una clase libro que hereda a obra. ¿Ya? ¿Cuáles son las cosas específicas de un libro que no están en la obra, pero tampoco están en una revista? Por ejemplo. Yo podría tener que me está faltando algo, pero podría tener un autor, podría tener un título, puede tener un resumen, puede tener un tema, categoría, ¿no es cierto? Pero hereda obra. Todos estos elementos que están acá también los tiene la clase libro. ¿Ya? Si tengo mi clase revista, ¿ya? Y esta clase revista hereda obra, ¿qué cosas va a tener específicas? Va a tener la fecha, porque esta en particular va a tener, no sé, pues, mes, año. Va a tener va a tener, ¿qué más puede tener? Puede tener editorial o no. Anaís dice páginas. Pero es que aquí me empieza a pasar algo. Las páginas, la editorial, también tiene un libro, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa si tengo otra clase que se llame clase impresos? Y esta clase impresos tiene páginas, material, ¿qué más puede tener? Editorial, va a tener portada, como dice ahí Belén, no, Ainara. ¿Se entiende, no? Y esta es la clase libro, entonces ahora incorpora a obras y a impresos. Y la revista incluye a obras y también incluye a impresos. Y editorial ya no tiene que estar. ¿Ya? ¿Qué sé yo? Precio. Esto incorpora precio. Después yo puedo tener la clase tesis, que incorpora a obra, pero este va a incorporar carrera, va a incorporar, también puede incorporar al autor. No sé si se entiende. Las útiles van a ser las de abajo. Yo probablemente no voy a crear ningún impreso, ninguna obra. Yo voy a crear libros, revistas y eso. Pero tengo parámetros que los creé una sola vez. ¿Ya? Y no solo los parámetros, los métodos en el fondo, sino que también pude haber tenido métodos y funciones incluidas dentro de la obra que las va a heredar el libro. ¿Ya? Por ejemplo, qué sé yo, para imprimir el código de barra del libro. No sé, pues son rutinas que van a ser comunes para todos. ¿Ya? Y ahí se empieza realmente a ahorrar código y a ordenar todo esto. ¿Ya? Sí, pues la tesis el autor lo pusimos en libro. ¿Ya? ¿Cómo ponemos de que autor esté una sola vez? ¿Ya? Ah, la obra también tiene autor. Toda la razón. Súper bien ahí, Anaís. Carrera. Esta persona tiene nota por su tesis.
Esta persona en la tesis, ¿qué más va a tener? Profesor guía. ¿Se entiende, no? Igual va a tener un título, un resumen, un tema, qué sé yo. Perdón, va a tener su precio. Aquí el precio ya no tiene sentido. ¿Ya? Su año de incorporación a la biblioteca. Esas cosas son generales para todos. ¿Ya? Súper bien, Anaís. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Estos pasan a ser objetos un poco más realistas. ¿Ya? Ahora, probablemente ahora no me van a entender con lo que les voy a explicar. ¿Ya? Pero en base de datos, gran parte de la materia es el modelamiento de la base de datos. Si yo tengo un problema, ¿cómo lo separo en las unidades de almacenamiento que necesitan las bases de datos? Esas son las tablas de datos. ¿Ya? La base de datos no es como un Excel. Todo se guarda en tablas. Y las tablas son muy parecidas a las clases que uno va creando. ¿Ya? Si uno logra tomar un problema y transformarlo en objetos, le va a salir muy fácil transformar ese problema a bases de datos. ¿Ya? La forma de pensar, la forma de modelar es muy parecida. Por mucho que se ingresa distinto, se trabaja distinto, pero el concepto que está detrás, si yo logré definir bien cuáles son las propiedades que necesita la clase persona, me va a ser muy fácil crear la tabla persona después, porque sé más o menos cuáles son las cosas que son específicas de la persona, más que las cosas que son específicas de otra tabla o de otro lugar. ¿Ya? ¿Se entiende? En el fondo, hay reglas en la base de datos que obligan a trabajar con esta lógica de herencia. ¿Ya? Esa es la dependencia de las tablas. ¿Ya? Entonces, esto cuando estén en base de datos se van a acordar de que, sí, esto era parecido a objetos porque había que crearlos definiendo cuáles son sus características. Y eso es muy parecido a base de datos. ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá? Creo que estamos en la hora, ¿no? Sí, profe. ¿Se anotaron en la lista o no? Sí. Ven, tengo 27 respuestas y 22 alumnos. Le vamos a echar la culpa al internet, ¿ya? Oye, bueno, eso pues, que tengan un buen fin de semana. Nos veremos el martes, o no, el lunes. Nos vemos el lunes. Reiniciaron el modem, sí, claro. ¿Ya? ¿Estamos? Sí, parece que, como dice Anaís, BTR parece que está muy malo, ¿no? ¿Quiénes están con BTR? Sí. Yo estoy con Movistar acá, fibra, y anda bastante bien, la verdad. Estuve BTR todo mucho tiempo, pero me cambié a Movistar y he andado bien. Me está dando, a ver. Esto es de puro sacapica. Vamos a ver cuánto más. Y son como 200 de subida. Esos de bajada y de subida. Pero con la salvedad que tengo estoy por cable de red al modem. ¿Ya? Cable red siempre funciona mejor que el Wi-Fi en todo caso. ¿Ya? Sí, pues estoy con cable de red. Es muchísimo mejor que Wi-Fi. Uno dice, oye, más antiguo y todo, pero el Wi-Fi te aguanta súper inestable siempre. Siempre que, si tienen la posibilidad de trabajar cableado, trabajen cableado.
¿Ya? Yo tengo 600 megas con cable red, me va a 1. Pero está bueno el cable, ¿no? Para 600 megas necesitáis cable por lo categoría 6, no sé. Po. ¿Ya? Bueno, y de BTR para afuera ahí la cuestión cambia. Ya pues. Oye, un gusto. Nos veremos la próxima semana. ¿Les parece? Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Gracias. Que estén muy bien. Ya, profe.